Estaré hablando acerca del Espíritu Santo. Holy Spirit. Espíritu Santo. If there's a Holy Spirit, Si existe un Espíritu Santo, then that means there's an unholy spirit. eso quiere decir que existe un espíritu que no es santo. Sí, If all spirits were holy, si todos los espíritus fueran santos, you wouldn't have to point and say one's holy and the other's a spirit. no tendrías que decir, bueno, este es Espíritu Santo y este otro no lo es. In fact, in the Old Testament, they used the word spirit often. De hecho, en el Antiguo Testamento usaban la palabra espíritu a menudo, But only in two places, two books, is the word Holy Spirit mentioned. pero únicamente en 2 libros se menciona la palabra Espíritu Santo. David said it in the book of Psalms once. David lo dijo en el libro de Salmos una vez. Isaiah used the word Holy Spirit twice. Isaías utilizó la palabra Espíritu Santo 2 veces. They didn't understand the concept of Holy Spirit, Debemos comprender lo que es el concepto de Espíritu Santo, but they understood the presence of the Spirit. pero ellos en ese entonces no comprendían el concepto, pero ellos sí comprendían la presencia. So sometimes they would just call the Holy Spirit the presence. Así que en ocasiones ellos mencionarían al Espíritu Santo como la presencia Or the presence of God. o la presencia de Dios. It doesn't really matter. No importa realmente. When the Holy Spirit is here, Cuando el Espíritu Santo se hace presente, His presence is here. su presencia está pues aquí. And when His presence is here, Y cuando su presencia está aquí, the Holy Spirit is here. el Espíritu Santo está aquí. We have a man that was a part of Christ for the Nations for many, many years. Tenemos a un hombre que ha sido parte de Cristo a las naciones durante muchos, muchos años. His name is Dr. Carol Thompson. El nombre de él es el doctor Carol Thompson. I don't know if he has been here before. No sé si él ha estado acá antes. He came to Christ for the Nations as a teacher from Brazil. Él llegó a Cristo para las naciones como maestro desde Brasil. And I think he knew more about the spirit realm than anybody I have ever met. Y creo que él sabía acerca del Espíritu Santo más que cualquier persona que yo he conocido. I recall one time there was a lady that came to be a student at Christ for the Nations. Yo recuerdo una vez a una mujer que llegó como alumna a Cristo para las naciones. She enrolled. Entró como estudiante, We pues accepted her. la recibimos, la aceptamos. And the first week of school, she attended like everyone else. Y la primera semana de clases ella llegaba igual que todos los demás alumnos. What we didn't know Lo que no sabíamos is that she had taken an oath to the devil in the midst of a pentagon. ella había hecho un pacto, cosa que nosotros no sabíamos, en medio de un pentágono, un pacto con el diablo. So she was a priestess of the devil. Ella era una sacerdotisa del diablo And she was at Christ for the Nations. y estaba en Cristo para las naciones. So whenever Dr. Thompson was teaching, Así que mientras enseñaba el doctor Thompson, she came up to the front. ella pasó al frente And she was doing things like y ella hacía cosas así con su cuerpo, weird things, cosas raras, trying to cast a spell on him. tratando de echar un hechizo sobre el hombre. It didn't work. Que no funcionaba. You know, if you have the Holy Ghost, Si tú tienes al the Espíritu devil Santo, can't do things like that. el diablo no puede hacer tonteras como esa. So he just kept on teaching. Así que él continuó enseñando He said, "Will somebody take this lady to the side room?" y pidió que alguien llevara a esta mujer a la habitación de a la par. And so we went to the side room with the lady, Así que acompañamos a esta mujer a la habitación de al lado and we began to cast the devil out of her. y comenzamos a echar fuera ese demonio de ella. She did all kinds of things that were supernatural. Hizo muchas cosas que eran sobrenaturales. We had about 5 or 6 people, men, strong men, Estábamos ahí 5 hombres aproximadamente, fuertes todos físicamente, holding her down so she could not move. sosteniéndola hacia abajo para que no se pudiera ella mover. And she
she would say things to Dr. Thompson, Y ella diría cosas al doctor Thompson. and when she said it to him, he just went white. Y al decirle esas cosas a él, él se empalideció. Apparently, no one knew what she was talking about but him. Aparentemente nadie sabía de las cosas que ella estaba hablando, únicamente él. So she would speak with a harsh voice. Y ella hablaría pues con una voz muy cortante. And we were praying and casting the devil Y out. nosotros orábamos y echábamos fuera a ese demonio. And I felt like we ought to put the Bible on her. Y yo sentí en mi corazón poner la Biblia físicamente sobre ella. So Dr. Thompson took my Bible and put it on her belly and her chest like Así this. que el doctor Thompson tomó mi Biblia y la colocó aquí sobre su pecho, contra su estómago también. And she was laying on the ground, Y ella estaba acostada sobre el suelo. and he was pressing on the Bible. Y él estaba presionando con su mano sobre la Biblia. And every time he did, she would scream. Y cada vez que él hacía eso, ella gritaba. And eventually, we cast the devil out of her. Y eventualmente echamos fuera a ese demonio pues de ella. Couple of weeks later, a girl walked into my office. Un par de semanas después, una alumna entró a mi oficina She said, "Do you recognize me?" y me preguntó, ¿me reconoce? I said, "No. No, le dije. I am the girl that y'all cast the devil out of." Yo soy aquella chica de la que ustedes sacaron aquel demonio. I would never have known. Yo nunca hubiera sabido. She looked so different. Se veía tan diferente. She didn't have that hard look. No tenía aquella mirada tan She endurecida. didn't have that angriness. Ya no tenía aquel enojo dentro de ella. She had peace. Tenía paz. She had a smile. Tenía una I sonrisa. would never have known the difference. Yo nunca habría notado la diferencia. There was another time, Había otra ocasión, hubo otra ocasión. and this particular time, it was when I was pastoring. Y en esta ocasión en particular sucedió algo cuando yo estaba pastoreando. And one of the elders of the church brought this man who had been at a rock concert. Y uno de los ancianos de la congregación pasó al frente con un hombre quien había estado en un concierto de rock. He said, I've been praying for this man, but he needs to have the devil cast out of him. Y me dijo, he estado orando por este hombre, pero él necesita una liberación de este demonio. So he came into my living room. Así que entra a la sala de mi casa. My wife and my son were gone. Mi esposa y mis hijos no estaban ahí. And so we were praying for him in my living room. Y pues estábamos orando por él en la sala de mi casa. And when I put my hands on him, Y al poner yo mi mano sobre él, he went out él se noqueó. and he started slithering like a snake. Comienza a hacerle como que es culebra el hombre ahí. Then I knew we had to get the devil out of him. Yo sabía que ahí le teníamos que echar fuera ese de He diablo, brought the devil into my living room. porque yo no quería al diablo ahí en la sala de mi casa I wasn't going to let the devil stay. y no le iba a permitir al diablo que se quedara ahí. So the elder, Jim Foley, and me, we began to pray for him. Así que el anciano Jim Foley y yo comenzamos a orar por él ahí mismo. And he looked up at me Y él me voltea a ver and he began to snarl. y comienza a rugir así. And he began to talk to me. Y comienza a hablarme. He had frothed at the mouth. Y le estaba babeando de la boca. And he looked at me and said, Y me voltea a ver y me dice, "I know your son, yo conozco a tu hijo and I'm going to kill him." y lo voy a matar. And it freaked me out. Y eso a mí me friqueó. My son was about 8 or 9 years old at the Mi time. hijo tenía como 8 o 9 años en ese tiempo. The devil told me he was going to kill my son. Y el diablo me estaba diciendo que iba a matar a mi hijo. We finally got the devil out of him. Finalmente le sacamos ese diablo que tenía dentro. And that's the only devil that I knew of that was in the house. Y ese fue el único diablo que yo supe que alguna vez visitó mi casa. And about 2 years later, Y luego 2 años después, más o menos, I was in my living room again. estaba ahí en mi sala otra vez. My wife and I had a couple over, and we were just talking about things. Y estábamos junto con mi esposa platicando acerca My de wife had to cosas. go to the bathroom, Mi esposa tuvo que levantarse para ir al baño. so she had to go upstairs to where our bedroom was. Así que ella subió hacia la habitación And when she come back, she says, "Honey, something's wrong with our room." y al regresar ella me dice, mi amor, hay algo que no está funcionando bien en la habitación. She said, "It's freezing cold in there." Está heladísimo allá adentro. I said, "No, that's not possible, Yo le digo, no, eso no es posible. because it was in the winter and everything was heat."
puesto que estábamos durante la época del invierno y todo tenía una calefacción. So I said, okay, I'll go check. Yo le dije, bueno, voy a ir a revisar, mi amor. When I walked up and went into my room, Así que yo subo y al entrar en mi cuarto, it was like going from this room into a freezer. el cambio de temperatura fue como entrar de esta habitación a un freezer. But when I walked in, I sensed a presence. Pero al entrar yo a mi habitación, yo pude percibir una presencia It was on the right-hand side over in the corner. y estaba en la esquina del lado derecho allá. And somehow I knew what that was. Y yo por algún motivo supe exactamente qué es lo que estaba ahí It parado. was the spirit of death. Y fue el espíritu de muerte el que yo discerní. And I remembered what that devil told me. Y yo recuerdo lo que el diablo me había dicho anteriormente. I know you and I'm going to kill your son. Yo te conozco y conozco a tu hijo y lo voy a matar. Anger rose up inside of me. Un enojo brotó de dentro de mí. I pointed at that wall. Yo apunté con mi dedo a esa pared. I command you in the name of Jesus, leave this house. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de esta This is casa. not your house. Esta no es tu casa. Leave this house. Te vas de esta casa. And I can't explain it other than this. Y no te lo puedo explicar de otra manera más que así. I sensed that spirit go through the wall. Yo pude ver a ese espíritu atravesar la pared. Instantly, the room warmed up. Instantáneamente la habitación regresó a su temperatura original. Now, right before we sold the house Y justo antes de que vendiéramos esta casa to go to Dallas, para mudarnos a Dallas, the real estate person told me, he says, did you know that somebody died in that house? la persona encargada de bienes y raíces me preguntó diciéndome, ¿sabías tú que una persona murió dentro de esta casa? I said, no. No, le dije, yo no sabía. He said, yes, there was a young boy, Sí, me dice, un varoncito joven and his bedroom was right at the top of the steps. murió en esta casa y su habitación estaba a la parte de arriba de las gradas. And he was sick and he died in this house. Y él enfermó y murió en esta casa. We didn't tell you because we were afraid that you wouldn't want the house. No te lo dijimos anteriormente porque teníamos temor que no fueras a comprar la casa. I'm not afraid of ghosts. Yo no le tengo miedo a los I have espíritus. the Holy Ghost. Yo tengo al Espíritu You have Santo the Holy Spirit. y tengo al Espíritu You don't Santo. have to Pues worry about no other tenemos, si lo spirits. tenemos o cuando lo tenemos, no tenemos que preocuparnos por estas cosas. Now, this is what Jesus said about unclean spirits. Ahora, esto fue lo que Jesús dijo acerca de los espíritus inmundos. First of all, I want to explain the difference between an unclean spirit and just a normal spirit. Primeramente quiero explicar cuál es la diferencia entre los espíritus inmundos y los demás espíritus. We were teaching this on Saturday that humans are spirits, Lo que estábamos enseñando el día sábado es que los seres humanos somos but espíritus, we also have personality. pero también tenemos una We have personalidad, a soul, tenemos un alma, which consists of the mind, the will, and the emotions. la cual está compuesta de lo que es la mente, la voluntad y las emociones. And so I was going through the Bible a few months ago to list all the different kinds of spirits. Así que estaba revisando las escrituras y viendo cuáles eran los diferentes tipos And I- de espíritus que and I aparecían ahí. realized that there's different kinds of spirits. Y me pude dar cuenta que existen diferentes tipos de espíritus, Like we're a spirit with a soul. así como nosotros que somos espíritu con un alma. And so I named those spirits spirits with a soul. Así que yo llamé a estos espíritus espíritus con un alma. Angels are spirits with a Los soul. ángeles son espíritus también The Bible says con that un alma. The Bible says they're ministering spirits. La Biblia dice que son espíritus ministradores. We know they can think. Sabemos que tienen pensamiento, We also know they have emotion. también sabemos que tienen emociones. Jesus said the angels rejoice when somebody gets saved. Jesús dice que los ángeles se regocijan cuando alguien es salvo. We also know that they have a will. También sabemos que tienen una voluntad They can rebel against authority. y ellos se pueden pues rebelar en contra de la autoridad. So angels are those kind. Así que los ángeles caen dentro de esa That's categoría. why we have the devil and Satan. Ahora tenemos al diablo, Satanás. But then there's another group. It's called unclean spirits. Pero tenemos otro grupo, el cual se llama espíritus inmundos. These spirits are probably from the dead, Estos espíritus probablemente provienen de los muertos, or maybe spirits from fallen angels. o or tal something. vez espíritus los cuales son ángeles caídos, And they seek to control people. los cuales
tienen el deseo de controlar a los seres So humanos. these are spirits that have a mind, will, and emotion. Así que estos son espíritus los cuales poseen un alma, tienen pensamientos, tienen una voluntad y tienen emociones. They're called unclean spirits. Son llamados espíritus inmundos. This is what Jesus said about them. Y esto es lo que Jesús dijo respecto de He ellos. said, when an unclean spirit goes out of a man, Dice que cuando un espíritu sale del hombre, he goes around in dry places looking for rest. va a lugares secos buscando lugar a donde reposar. And if he doesn't find another place to rest, Y al no encontrar un lugar para reposar, then he says, entonces el espíritu dice, well, I'm going to return to my house. bueno, regresaré a mi casa. And then when he comes, Y al llegar if he finds it empty and swept and clean, y encuentra la casa limpia, ordenada, then he goes and gets 7 other spirits worse than himself. él va y toma 7 espíritus peores que él And he brings them in. y hace morada They allí. all dwell there. Y todos habitan ahí en esa morada. And the last state of the man is worse than the first. Y el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. When Jesus told these Jewish leaders this, Cuando Jesús explica esto a los líderes religiosos judíos, this is how it's going to be with you esto es lo que acontecerá a ustedes, les dijo, if you don't receive the Holy Spirit. si no reciben el Espíritu Santo. See, these spirits had the ability to think and to reason. Estos espíritus tienen pues que ver con el pensamiento, con el razonamiento. But notice what they said. Pero note usted lo que dice. They're going to go to my house. Ellos dicen, yo voy a regresar a mi casa. That wasn't their house. Esa no era casa de ellos para It was comenzar. somebody else's house. Eso es casa de otro. But they claimed it for their own. Pero ellos reclaman esa That's how morada. the devil is. Así es como el diablo opera. He's trying to claim you to be Él his own. está tratando de ser dueño tuyo He wants to take you and make you part of his y kingdom. quiere tomarte a ti y volverte a ti parte de su reino. Es el reino de las tinieblas. And he wants to claim you to be his possession. Y él quiere reclamarte continuamente como posesión de él. But this is what Jesus said. Pero esto es lo que Jesús dijo. You will let the Holy Spirit come inside you Si tú permites al Espíritu Santo que entre en ti and fill you up, y te llene, then when he comes back to his house, luego cuando él regrese a su casa, it'll already be filled with another spirit. ya estará llena esa casa de otro espíritu. It'll be filled with the Holy Spirit. Estará llena del Espíritu He'll Santo go someplace else. y se va a ir a otro lado. But if he comes in Pero si entra and he sees that there's nothing there y ve que no hay nada ahí and the house is y empty, la casa está vacía, he goes and gets 7 other spirits worse than va a himself. tomar 7 espíritus peores que él. And this, Jesus said, this will happen to people if they don't receive the Holy Y Spirit. Jesús dijo que eso le acontecerá a gente si no recibe al Espíritu Santo. Now, these are all called spirits with souls. Estos espíritus se llaman pues espíritus que poseen un alma. Normally, that's not our problem. We don't deal with those things. Ese no es realmente problema nuestro. Nosotros no andamos lidiando con eso, I dare ¿verdad? say Con esos there's nobody problemas. in this room that has those kind of spirits. Yo no creo que hay alguien acá en este cuarto que tenga esos espíritus. You wouldn't be in this room if you did. Tú no estarías sentado en esta habitación You si have tú the estarías Holy poseído por un espíritu de esos. The Holy Spirit lives inside of you. El Espíritu Santo es el que habita dentro de ti. There's a different kind of evil spirit that the Bible talks about. Existen diferentes tipos de espíritus, otros que son espíritus malos. These spirits do not have a mind or will or emotion. Estos espíritus no poseen una alma, una mente o emociones. These spirits are different. Estos espíritus son diferentes. I call these spirits thoughts. Yo llamo a estos espíritus pensamientos. So we all think. ¿Ves? Todos pensamos aquí, ¿verdad? We all have thoughts that just kind of race through our mind. Todos tenemos pensamientos que andan ahí carrereando dentro de nuestra mente. Some of them are from God. Algunos son de Dios, Some of them from the devil. otros son del diablo And some of them are from yourself. y otros suben de nuestros corazones. A lady by the name of Caroline Leaf. Hay una mujer llamada Caroline Leaf. She came to Christ for the Nations a couple of years ago. Ella llegó a Cristo para las Naciones hace unos años And she said, we have been able to picture
a thought. Y ella estableció que ya habían desarrollado la capacidad para tomar, por así decir, la foto, la imagen de un pensamiento. And she put on the screen what a thought looks like. Y ella puso esta imagen pues de cómo se ve un pensamiento. It looks like in your brain, it looks like a little old tiny mushroom. Y pareciera ser como un pequeño hongo dentro de tu cerebro, la imagen de un hongo. She said, this is a thought. Dice, esto es un pensamiento. And she said, but look what happens when you keep thinking about that thought. Imagínate, mira lo que sucede cuando tú te mantienes pensando ese mismo pensamiento repetitivamente. That little mushroom began to grow. Ese pequeño hongo comienza a crecer And eventually it looked like a tree. y eventualmente parece un gran árbol. So I guess we have trees in our mind. Así que yo me imagino tener así como un montón de árboles en nuestra mente. And then she said, let me show you the difference between a good thought and a bad thought. Ahora permíteme mostrar la diferencia entre un pensamiento bueno y un pensamiento malo. And she showed a picture of a good thought, and it was like a beautiful tree Y that ella had grown up. muestra una imagen de un buen pensamiento, el cual creció en un árbol frondoso y hermoseado. But she said a bad thought looks different. Pero me dice, un pensamiento malo tiene un aspecto There's diferente. no order or organization to it. No existe orden en esa imagen, no existe nada ordenado. It looked like a bramble bush. Se parece un arbusto seco. It's going every which way. Un tamo. And she said, these are good thoughts and these are bad Dice, thoughts. pues estos son pensamientos buenos y estos son pensamientos malos. She said there's great breakthroughs in the area of neuroscience. Ella explica cómo hay un rompimiento científico de avanzada en el tema de la neurociencia. She said neuroplasticity research has taught us that the brain can adjust to situations. La investigación de neuroplasticidad nos enseña cómo el cerebro se puede reajustar a traumas sufridos en el pasado y a su vez recablearse a sí mismo. And if you damage your brain, she says it can rewire itself if you think properly. Y lo que ella defiende y expone es que si tú sufriste un daño cerebral por algún motivo, dependiendo del tipo de pensamiento que tú vas generando, el cerebro va formando una capacidad de autosanidad. She said God created our brains to heal the body. Ella expresa cómo Dios creó nuestros cerebros para sanar nuestro cuerpo. And we understand that, don't we? Y nosotros comprendemos eso, ¿no es así? If you cut your hand, Si te cortas la mano, instantly the blood coagulates there to keep the blood from flowing. instantáneamente la sangre ves que se va coagulando para evitar el flujo de sangre. And pretty soon you have a scab there. Y ya luego de un poquito de tiempo tú tienes ahí una costra. That's because the brain realized what happened and it's designed to heal itself. Eso es porque el cerebro decidió sanarse a sí mismo. You Y didn't create the scab. tú no creaste ese grano. The brain made that happen. El cerebro fue responsable para Because that's how generar God esa created condición. us. Es porque así Dios nos creó. He created our brain to heal ourselves. Él creó nuestros cerebros con la capacidad de sanarnos. Or if you get an infection Por otra parte, si tú tienes una and infección maybe you have a fever, y tal vez tú tenías una fiebre, the brain realizes that and it attacks those antibodies coming in. el cerebro capta eso y decide enviar los anticuerpos para atacar ese mal. She said that the way we think determines what our body feels like. Ella dice pues que la manera en la que nosotros pensamos es la manera en la que el cuerpo se regenera a sí mismo. And she talked about toxic thoughts. Hablaba también acerca de los pensamientos tóxicos. And she reported in her book, she said, these are the kinds of toxic thoughts that can hurt our bodies. Y habla acerca de estos pensamientos tóxicos, los cuales pueden dañar nuestros cuerpos físicos. Bitterness, Amargura, worry, preocupación, anxiety, ansiedad, unforgiveness, falta de perdón, anger. enojo. She said, these are thoughts that'll make our bodies sick. Estos son pensamientos los cuales van a enfermar nuestros cuerpos. But if you have the other things, Pero si tú tienes por otra parte otros pensamientos, like joy, por ejemplo, alegría, peace, paz,
and if you have the love working through you, y si tienes el amor And trabajando forgiveness a in the través heart, tuyo y perdón, that makes you be healed and heals your body. eso hace que tú seas sano y a su vez tu cuerpo recibe esa sanidad. Now, she calls these toxic thoughts. Ella llama a estos pensamientos, pues, pensamientos But tóxicos, the Bible calls them spirits, pero la Biblia los llama espíritus, specifically evil spirits. específicamente espíritus See, we demoníacos. some of our thoughts are good thoughts. Así que algunos de nuestros pensamientos son pensamientos buenos. Other thoughts are evil thoughts. Otros pensamientos son pensamientos Things that malos, harm our body. Pensamientos que van a dañar nuestro cuerpo. So the way we think can determine how we live out our lives. Así que la manera en la que nosotros pensamos va a determinar qué tipo de vida nosotros vamos a tener. That's why we have psychologists and psychiatrists that are Christian Es por eso que nosotros tenemos a psicólogos y psiquiatras que son cristianos to help us think properly. para ayudarnos a pensar adecuadamente. Because as a man thinks in his heart, so he is. Porque así como el hombre es en su corazón, así él es, dice la Biblia. See, the Bible calls anger a spirit. Así que la Biblia, por ejemplo, llama al enojo un espíritu. And spirits then are thoughts Y los espíritus son pues pensamientos that can produce words. los cuales pueden producir palabras. And they form emotions. Y a su vez estos generan emociones. And these spirits can influence evil. Y estos espíritus pueden influenciar de manera demoníaca, diabólica. Remember Cain and Abel, that story? Caín y Abel conocen la historia, They ¿verdad? both presented their sacrifices to God. Ambos presentaron su ofrenda delante de Dios. God accepted Abel's sacrifice, Dios aceptó la ofrenda de Abel, but he didn't accept Cain's sacrifice. pero no aceptó el sacrificio de Caín. And because it hurt his Y feelings, puesto que hirió sus sentimientos, attacked himself, esto le hirió a sí mismo. he became angry. Él se enojó. And the Bible said when he was angry, Y la Biblia dice que al enojarse él, his countenance fell. su rostro se ensañó. See, you can have, or his face was sad. and Sí, down. su rostro se demudó. So these spirits can make you look bad. Así que estos espíritus tienen la capacidad de hacerte ver terriblemente mal. That's why I tell people that look like this Así que yo le digo a personas que tienen esta expresión to notify the face that the Holy Spirit's inside of them. que hagan memoria de cuál es el rostro que ellos deben de tener por tener al Espíritu Santo dentro de sí. Turn your thinking upside down Transforma tu manera de pensar, dale vuelta a los pensamientos, because you look like this. porque tú te ves de esta manera. And if the Holy Spirit is in you, you're supposed to look like this. Tú te ves así, pero porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tú te debes ver así. How many of you look like the Holy Spirit's in you? ¿Cuántos de ustedes se ven como que tienen al Espíritu Santo Let me dentro? see how many of you are smiling. Vamos a ver cuántos están sonriendo aquí. Do you know it takes more muscles to frown than it does to smile? ¿Sabes que se necesitan más músculos para estar empurrado que para sonreír? You work more when you're frowning than when you're smiling. O sea que trabajas más para estar empurrado que para sonreír. See, our emotions come whenever we hear words. Y ves, las emociones surgen al escuchar nosotros palabras. And words come from thoughts. Y las palabras vienen de los pensamientos. I went to Ethiopia Fui a Etiopía last year, I think, el año pasado, creo. and I was talking to a priest of the Ethiopian Orthodox Church. Y platicaba yo con un sacerdote de la iglesia ortodoxa de Etiopía. Now, they're not Christian church like us, they're an Orthodox church. Ahora, ellos no son una iglesia cristiana como nosotros, ellos son una iglesia ortodoxa. They even have a different Bible. Aún tienen una Biblia diferente They have ellos. more books than we have in our Bible. Tienen más libros que los que nosotros tenemos en nuestra And Biblia. I asked this clergyman, I said, Y le pregunto yo a este hombre, do you believe in the Trinity? ¿tú crees en la Trinidad? A big old smile come across his Y face. una sonrisota se apodera de su rostro. He said, yes. we believe in the Trinity." Sí, creemos I en said, eso. you know, I do too, but I can't explain the Trinity. Yo también le digo, pero sabes, yo no puedo explicar la Trinidad. How do you explain the Trinity? ¿Cómo explicas tú la Trinidad? Le pregunto. Oh, that's easy. Eso es fácil, me dice. He said, it's like when you have a thought.
Es como cuando tú tienes un pensamiento then that thought becomes a word. y ese pensamiento se transforma en una palabra, But you cannot speak the word without breath. pero tú no puedes pronunciar esa palabra sin aliento. That's the Trinity. Esa es la Trinidad. God the Father is the thought. Dios Padre es el pensamiento. Jesus is the word. Jesús es la palabra. And the Holy Spirit is the breath that makes the word come forth. Y el Espíritu Santo es aquel aliento que hace que esa palabra brote. And I thought that's exactly the way it is with us. Y yo me puse a pensar y dijo, We were eso es created in His exactamente image. cómo sucede con nosotros. Estamos we have a- hechos a su imagen, So we have a thought. entonces tenemos un pensamiento. And then from that thought we speak. Y luego de ese pensamiento nosotros hablamos. That's called a word. Eso se llama una palabra. Sometimes we don't speak it. A veces no la pronunciamos. Sometimes we form an emotion from that thought. A veces nosotros generamos una emoción que surge de ese Now pensamiento. let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Let's say that last month somebody stole your identity. Déjame decir que, por ejemplo, el mes pasado alguien te robó tu identidad. And when they stole your identity and your credit cards, they went out and began to make other credit cards in your name. Y cuando te robaron tu identidad y tus tarjetas de crédito, ellos salieron a clonar tus tarjetas. And you didn't even know it. Y ni siquiera te diste cuenta de todo el asunto. Somebody stole it. Alguien te lo robó. Oftentimes we don't know when somebody stole something from us until a while later. A menudo no nos damos cuenta que nos han robado hasta un tiempo después. But let's say somebody stole your identity. Pero digamos pues que alguien robó tu identidad. And for 30 days you were unaware that anything had ever happened. Y durante 30 días estuviste que ni cuenta te diste de todo lo que pasó. But the bank calls you and said, we have a bad news for you. Pero el banco te llama y te dice, tenemos una mala noticia para usted. Someone has stolen your identity. A alguien le robó su identidad. And then all of a sudden you get upset. Y de repente te enojas, You feel violated. te sentís violentado, You become angry te molestas mucho because somebody stole your identity. porque alguien te robó tu identidad. Now, oftentimes we'll say, well, you became angry because they stole the identity. Y podríamos decir que usualmente te vas a molestar porque te robaron tu identidad. But that's not why you became angry. Pero ese no es el motivo por el que te They enojaste. stole your identity 30 days earlier. Te robaron la identidad 30 días antes. You weren't angry 30 days ago. No te enojaste hace 30 You días. weren't angry 20 days ago. Tampoco hace 20 días. They had your identity for 20 and 30 days and you didn't even know Tenían it. tu identidad durante 20, 30 días sin que tú siquiera lo supieras. It was only when you heard the words, someone stole your identity, that you got angry. Solo fue hasta que tú escuchaste las palabras, alguien se robó tu identidad, que tú te molestaste. The anger didn't come because what somebody did. Así que el enojo no ocurre porque alguien hizo tal cosa. It came because you heard somebody did it. El enojo se manifestó al escuchar tú las palabras. So let's turn the story around. Así que démosle vuelta a esta historia. Let's just say the bank calls you today Digamos que el banco te llama a ti hoy and they say someone stole your y identity. te dicen alguien robó tu identidad. Once again, they said it and you get upset. Una vez más, ellos lo dicen y tú te enojas. El enojo viene y se You feel manifiesta. violated. Te sentís violentado. You're emotional about it. Estás emocional en este momento. Estás molesto. And then you for a day or two, you're worried about it and you tell people about it and you try to fix the problem. Y durante los próximos par de días tú estás ahí molesto tratando de arreglar el problema, haciendo todos los trámites And you're concerned that your credit's going to go bad, y estás preocupado porque tu crédito va a estar afectado. that they're going to use credit cards to take money from you and steal money from you. Van a utilizar tus tarjetas de crédito para robarte dinero, para usar tu dinero. And then 30 days later, the bank calls you and say, oh, we made a mistake. That's not you. Y luego 30 días después el banco te vuelve a llamar por teléfono pidiéndote perdón porque cometieron un error. See, you were angry for 30 days that somebody had stolen your identity and they didn't even steal it. O sea que estuviste molesto durante 30 días porque alguien robó tu identidad sin ni siquiera haberte robado tu identidad. Anger is not what they did. The anger is what you heard. O sea que el enojo no es
por lo que ellos hicieron, sino que vino por lo que tú escuchaste. Emotions come when you hear things. La emoción viene cuando tú escuchas cosas. Good emotions and bad emotions. Buenas emociones o malas emociones. If we gave an altar call right now, Si hacemos un llamado al altar en 10 este momento, people come to the altar viene gente al altar and they confess Jesus as Savior, y confiesan a Jesús como Salvador. and I say to you, Jesus is Lord of their lives. Y yo digo, Jesús es Señor de tu vida. They just accept Jesus as your Savior. Y aceptan a Jesús como Salvador. Everybody in the room would smile and clap and Cada get all persona excited. va a sonreír, va a dar aplausos y va a regocijarse. But not just because you're human. The Bible says angels do the same thing. Pero no solo porque somos humanos vamos a responder así, sino porque los ángeles también hacen eso. You didn't do all of that until you heard they got saved. Tú no haces todo eso hasta tú escuchar que ellos fueron Creates salvos. good emotions or ¿Por it qué? can create bad O emotions, genera emociones buenas o puede generar emociones malas, depending on what we hear. dependiendo de lo que escuchemos. I told the first service that Les dije durante el primer servicio the que worst month that happened to me in my life was in el October peor 1986. mes que yo tuve en mi vida hasta hoy fue el mes de octubre de 1996. We were preparing to go to Jamaica to start a Bible school, and the enemy was attacking our family. Estaba preparándome yo en un viaje para ir a Jamaica para comenzar un instituto bíblico y el diablo comenzó a atacar a mi familia fuertemente. After the first week, I said, I'm just going to write all the negative things that happened. Luego de la primera semana yo simplemente dije, yo voy a dejar ir todas estas cosas malas que están pasando. After a couple of weeks, I realized what was happening. The devil was attacking us. Luego de un par de semanas yo vine a la realización que el diablo nos estaba atacando fuertemente. I had written down 20 things that had happened to our family that month. Escribí en una lista 20 cosas que habían sucedido que el diablo había traído en contra nuestro. And then the worst of worst happened on the third Y week. luego lo peor de lo peor pasó después de ese My tiempo. wife came home from the gynecologist. La esposa mía regresó de una cita con su ginecólogo. She didn't know what to say. No sabía qué I decirme. said, what's wrong, honey? Y yo le pregunté, mi amor, ¿qué You te see, pasa? she had heard something. Ella pues había escuchado algo. She had a downcast spirit. Tenía un espíritu de desánimo que la había She afectado. was angry. Estaba enojada también. And so she told me, Así que ella me dijo, the doctor says I have a venereal disease. el doctor me dijo que tengo una enfermedad venérea. When she told me that, Al decirme eso ella, I was upset. yo me molesté. Terry and I were virgins when we got married. Terry y yo éramos vírgenes ambos cuando nos casamos. So if she has a venereal disease, Así que ella viene con una enfermedad venérea. that means she's been messing around because I haven't. Significa solo una cosa, que esta mujer ha andado vacilando por ahí. And that's why she was upset. Y es por el hecho que ella estaba molesta. She was thinking I was messing around because she hadn't. Ella pensó lo mismo de mí, que yo andaba vacilando por allá, porque ella seguramente no se había metido con nadie. And those words affected us. Y esas palabras nos afectaron a los dos. I mean, wouldn't it affect you ¿No te afectaría a ti? if somebody came in and said, your husband has been cheating on you? Si alguien viene y te cuenta, tu marido ha andado ahí, ¿verdad? Con otra. You would be upset ¿Estarías molesta? just because that's what they said. Solo porque eso es lo que dijeron. Whether it was true or not, Fuera verdad o no. you would be upset at just the thought of it. Estarías molestísima solo por el pensamiento. Emotions come from thoughts. Las emociones surgen de los We can't pensamientos. stop the thoughts from coming. Nosotros no podemos evitar que los We can pensamientos control vengan, what thoughts stay. pero sí podemos controlar cuáles pensamientos permitimos que se queden. Terry and I did not talk for 3 days. Terry y yo no hablamos durante 3 días después de eso. In my mind, I was accusing her. En mi mente yo estaba acusándola. I knew the devil. The Bible says the devil is the accuser of the brethren. Yo sabía y conocía Biblia y yo sabía que el diablo es el acusador de los hermanos. I didn't do it verbally, Yo no lo sabía verbalmente, no lo hacía but I did verbalmente, it in my mind. pero en mi mente yo estaba con todo I ahí en guess there's contra a de ella. difference in sinning with your mouth, Dice él, sinning with your mouth, pecar con la boca and just sinning in your heart. y estás pecando en tu corazón. You say that happened to Job. Le pasó a
a Jonás. Job, he went through a lot of terrible things, and the Bible said he did not sin with his mouth. Perdón, a Job, él pasó por muchas cosas. Dice la Biblia que él no pecó con sus labios. I sinned in my heart. Yo pequé en mi corazón. I was accusing her of adultery. Yo estaba acusándola a ella de adulterio. I was an accuser of the saints. Yo era el acusador de los That's the work of santos. the devil. Ese es el puro trabajo del diablo. I don't know if she was accusing me or not. Yo no sé si ella me estaba acusando a mí o no. Probably was. Probablemente sí. But the problem was we heard it, we believed it, we received it, and then we were affected by it. Pero el problema es que nosotros lo escuchamos, lo recibimos y luego le dimos rienda suelta al asunto. So we Nos didn't- afectó. For 3 days we did not talk. Y durante 3 días no nos dirigimos una tan sola palabra. I mean, how am I going to tell anybody my wife's had an affair? ¿Y cómo le voy a compartir esto a la gente? Mi mujer está teniendo un romance I'm a por ahí. teacher at Christ for the nation. Yo soy maestro de Cristo para las naciones. I got to have my family in order. Yo tengo que tener mi casa en orden. I said, Terry, go back to the doctor. Yo le dije, Terry, ¿sabes qué? Regresa al Get doctor, another diagnosis. que te den otro diagnóstico, por favor. So she went back the next week, Así que la semana entrante ella regresa al took médico another test. y se toma otro But examen. when she got there to take the test, Pero al llegar ahí para tomarse el otro the examen, doctor said, oh, I'm so sorry. I gave you another patient's diagnosis. el doctor le dice, perdóneme señora, yo le di el diagnóstico de otra We paciente. were emotional, not because something had happened, because we heard something had happened. Nosotros estábamos emocionalmente complicadísimos, no porque alguien había hecho algo malo, sino porque habíamos escuchado See, un these- asunto these- errado. These thoughts are spirits that come to us. Así que tú verás que estos pensamientos son espíritus que vienen en contra de The nosotros. first time that I realized that spirits actually exist La primera vez que yo caí en cuenta de que los espíritus existían was when I was 18 years old. fue al cumplir los 18 años It de was the edad. day that God called me into the ministry. Este fue el día que Dios me llamó al ministerio. I was sick as a dog. Yo estaba más enfermo que My un throat perro. was so sore. I was fevered. Mi garganta estaba pero requete mal, tenía una calentura. And so I was praying and asking God, what can I do to make this go away? Y yo oraba a Dios pidiendo, clamando a Él que se llevara esta dolencia y esta I enfermedad. remember hearing myself say, if you'll heal me, I'll just preach the gospel. Y yo recuerdo estas palabras que salían de mi boca, Señor, si tú tan And solo when I me heard sanas, yo myself- predicaré tu palabra. When I heard myself say that, suddenly I got chill bumps. Y tan pronto yo pronuncio esas palabras, a mí me entró un correntazo en el cuerpo. I said, Lord, you want me to preach the gospel? Yo le dije, Señor, ¿tú quieres que yo predique el If you will evangelio? heal me and heal my throat tonight, I will preach the gospel. Y yo continué diciéndole, si tú sanas mi garganta, Señor, yo predicaré el evangelio. And so the people in the dorm came and prayed for me. Y así que los demás alumnos ahí en las habitaciones, en los dormitorios, I went on to entraron, s- I went oraron on to por mí, sleep. me fui a dormir. And I woke up 2 hours later. My throat was not sore. Y me despierto 2 horas después, mi garganta ya no me dolía para nada. The fever was gone. La fiebre se había I desaparecido. was trying to make my throat hurt by Y swallowing. yo trataba de que me doliera But la the pain garganta, was ¿verdad? gone. Tragando, pero And it todo estaba dawned on me, bien. God's calling me to Y preach. yo dije, no, es que Dios me está llamando a la So predicación. I went next door down the road to my friend's house. Así que me voy a otra habitación de un And I compañero began mío knocking on the door. y comienzo a darle a esa puerta para que I me was abriera. going to tell him Yo le iba a compartir a él. God's called me to preach. Dios me ha llamado para la I thought he predicación. would be interested. Y yo pensé, él va a estar más que interesado en He escucharlo. was asleep. Estaba bien He dormido. was interested in peace and rest. Él estaba interesado en paz y en descanso. When I was laying there in that bed and realized that I was healed, Así que al estar yo acostado ahí en mi cama, realizando que ya me había sanado Jesús, I felt a presence about 4 or 5 feet away. yo sentí una presencia ahí como a 3, 4 pies de donde yo estaba. Didn't see it, I just felt it. Yo no pude verlo, pero pude percibirlo, pude sentirlo. And so when I was knocking on the door, Así que al estar yo tocando esa puerta, I realized I'm going to wake the whole dormitory up. yo dije, Dios mío, yo voy a despertar a toda esta gente que está dormida. So I said, okay, I will just tap one more time. If Así he que doesn't answer it, pensé, I'll go. bueno, si no me abre tocando así de fuerte, voy a tocar una vez más la puerta suavecito. Barely touched the door. Pero así apenas toqué yo la puerta And it opened up. y se abre solita.
I mean, I had tried to jerk it and Yo open it. It was había estado locked. tratando de jalar ahí la manija y todo, y But nada. I just go, pop, pop, Y le hago así, pac, pac, it opens y up. se abre solita. So I figure he's in there, unlock the door. Así que yo me pongo a pensar, no, But me ha de when haber I- abierto la puerta I walk por in, dentro. He's laying in bed Pero asleep. entro a la habitación y está él ahí acostadito, Raymond, dormido. Y yo estoy Raymond. gritando, Raymond, God's Raymond. called me to preach. Dios me ha llamado a la predicación. He stood up with his eyes like Y él this. se despierta así con sus ojos medio entreabiertos. That's wonderful. Y me brother. dice, eso es maravilloso, Sloped hermano. on down, went back to sleep. Así que me regreso a la habitación y me voy a dormir. You see, God did something special to me. ¿Ves? Dios hizo algo especial por mí esa noche. But the special thing was knowing that spirit that was next to me. Pero lo más maravilloso es saber que había un espíritu Or ahí a presence. cerca de mí o una I didn't presencia. know what it was. Yo no sabía qué era. When I told people, I would always tell them it was an angel in the room. Cada vez que yo le contaba a la gente acerca de esa presencia, yo les decía, había un ángel ahí en esa habitación. Yo la podía sentir. A couple of years ago, we were having a chapel service at CFNI. 2 años después estábamos durante un servicio por la mañana en Cristo para las The Naciones presence of the Holy Spirit came in, y la presencia del Espíritu Santo entró and I could sense that same presence. y yo podía percibir esa misma presencia. Jonathan Lewis, the person leading, he would say, "The presence of the Lord is here." Y Jonathan Lewis, la persona que estaba dirigiendo, decía, la presencia del Señor está aquí. Jesus is in the room. Jesús está aquí en la habitación. The presence of the Lord is here. La presencia del Señor He está just aquí. kept saying it. Y él repetía esto una y otra vez. He didn't have to tell me. I felt it. A mí no me necesitaba decir nada, yo estaba sintiendo la presencia. And then the Lord took me back in my mind to the day I was called to Y el preach. Señor me lleva en mi mente de regreso a aquel día que yo estaba acostado en mi habitación y que esa presencia estaba ahí. And he said, what you've been telling people was an angel was really me. Y lo que tú le has estado compartiendo, me dice el Señor a mí, con las personas de que ahí había un ángel. Dice, ese no era un ángel, ese era yo. Jesus healed me and he was still in the room. Y Jesús, al sanarme ese día en mi habitación, luego de sanarme, Él permanecía ahí en esa habitación conmigo. Jesus said that when you receive the Holy Spirit, you're going to receive power. Jesús dijo que cuando recibieras el Espíritu Santo, tú recibirías poder. You're going to receive power. Tú vas a recibir poder. That word power is dunamis in the Greek. En el griego la palabra poder es dinamita, dunamis. And Paul told Timothy that power is a spirit. Y Pablo le enseña a Timoteo que el poder es un espíritu, He said, God didn't give us a spirit of fear. diciéndole que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, He gave us a spirit of power, sino que un espíritu de poder, love, un espíritu de amor self-control. y un espíritu de dominio propio. Whenever Jesus healed people, Y cada vez pues que Jesús sanaba la gente, he did it two ways. Él lo hacía de dos formas. He said, I of myself can do nothing. Él decía, yo por mi cuenta no puedo hacer nada, But as I see my Father doing, I do the same thing. pero lo que veo hacer a mi Padre, lo mismo hago yo. And in John 5:30, he says, I of myself can do nothing. En Juan 5:30, Él dice, de mí mismo yo no puedo hacer nada, But as I hear, pero así como yo I escucho, judge. así juzgo. And my judgment is always right. Y mi juicio siempre es verdadero, Because I seek not my will, but the puesto will que of the yo Father. no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. You see, when Jesus was on earth as a man, Verás, cuando Jesús caminaba la tierra, cuando Él estaba en la tierra como un hombre, he was like us. Él era igual que nosotros. He can't do anything. Él no puede hacer nada. He only could do things when Él solo podía hacer cosas he received it in the Spirit. cuando recibía Él por el Espíritu Santo el hacer las cosas. And he did the power of the Holy Spirit thing Y Él hacía las cosas en el poder del Espíritu Santo. when he saw his Father do it or when he heard it in the Spirit. Al ver a su Padre hacerlo o al escucharlo por el Espíritu. But yet, after he went away, Y aún al irse Él, he told the disciples, he says, when I go away, I'm going to send you the Holy Spirit.
Él le dice a sus discípulos, yo tengo que irme, pero no os dejaré sin el Consolador. Enviaré a ustedes al Espíritu And when Santo. he comes, he's going to be inside you. Y al venir Él sobre ustedes, Él morará dentro de He's ustedes. going to tell you everything that I tell him. Y Él les dirá a ustedes todo lo que yo le diga a Él que les diga. And I thought that's so interesting. Y yo decía en mí, When eso es Jesus- tan interesante. When Jesus was here, Cuando Jesús estaba it aquí, was the Holy Spirit inside of him telling him what to do. era el Espíritu Santo dentro de Él diciéndole a Él qué hacer. And when he sent the Holy Spirit inside of us, Y ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de he was telling nosotros. the Holy Spirit what to do. Él está diciendo al Espíritu Santo qué hacer. He said the Holy Spirit will not speak upon of his own. Él dice, el Espíritu Santo no hablará por sí mismo. He will only speak what I tell him. Él solo hablará lo que yo le muestre. He said, whenever you receive the Holy Spirit, you will receive power. Jesús dijo, cuando reciban ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. That word is really better called a supernatural energy. Esa palabra se explica mejor llamándola energía sobrenatural. Folks, if we could only realize what is inside of us. Pueblo, si tan solo pudiéramos realizar nosotros y darnos cuenta qué es o quién es el que habita dentro de nosotros. Dios habita dentro de The nosotros. Holy Spirit El lives Espíritu inside of us. Santo vive dentro de nosotros. And when the Holy Spirit comes, he gives us power. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él nos da poder. He gives us an explosive energy. Él nos da una energía explosiva. That word energy means supernatural. La palabra energía significa sobrenatural. It's not something we can do on our own. No es algo que nosotros podemos producir It's something por that nuestras He propias does through us. fuerzas. Es una energía sobrenatural que viene a través nuestro. See, it's like when we pray in tongues. Es como cuando oramos en We lenguas. don't know what we're saying. No sabemos qué es lo que estamos diciendo. Bible says we speak mysteries. La Biblia dice que hablamos misterios Well, por el like Pastor Espíritu. said earlier, we're actually speaking to God. Cuando el pastor lo dijo más temprano, realmente estamos hablando con Dios. When you speak English, it goes through your mind. Cuando estás hablando en inglés, esa información va a tu cerebro, a But tu when you pray in mente. the Spirit, it Pero doesn't cuando go through tú your mind. estás orando en el Espíritu, eso no se va You a tu don't know the mente. words you're saying. Tú no sabes las palabras que estás It's coming hablando. out of your spirit. Viene del Espíritu. It's the Holy Spirit singing words through you. Es Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está pronunciando las palabras a través de tu boca. He's using your tongue. Está usando tu He's lengua, using your voice. está usando tu He's voz, using the air. está usando el aire, He's using the throat. está usando la garganta. These are all part of our speech mechanism. Todas estas son partes del mecanismo del habla. And we speak words that we don't know. Y hablamos pronunciando palabras que desconocemos. We're the ones speaking them. Y somos nosotros quienes las están I used to pronunciando. think when you receive the Holy Ghost that God comes in, takes your tongue and makes it work. Yo pensaba que cuando recibías al Espíritu Santo, Dios entraba en tu cuerpo y Él te agarraba la lengua y te la empezaba a mover. No, hombre, Dios no te va a estar obligando a hacer He nada. gives you the Holy Él Spirit. te llena con su Santo Espíritu. And when you believe that, Y you cuando tú begin lo to speak crees, tú comienzas a words hablarlo. that you don't know. And you realize you're speaking to Him. Cosas que tú no sabes, pero tú realizas que tú estás hablando con Spirit Él to spirit. por el Espíritu Santo. That's how God works through us. Y esa es la forma en la que Dios trabaja Through a a través supernatural nuestro, power. a través I want del you to stand Espíritu to your feet. sobrenatural, el poder sobrenatural. Pongámonos de pie, por favor. I believe God wants to do a refilling of the Holy Spirit. Yo creo que Dios quiere hacer y darles una llenura de su Santo Espíritu. Whenever the Holy Spirit came into a room up in the early church, Cada vez que el Espíritu Santo entraba en las habitaciones en la iglesia original, it said 5 times that they were baptized in the Holy Spirit. habla 5 veces acerca de cómo ellos fueron bautizados con Espíritu Santo. 3 of the times it said that they spoke in tongues. when En they 3 received. ocasiones se establece que ellos hablaron en lenguas. And one time it said the room was shaken when they left. En una ocasión dice que la habitación tembló. Whenever you receive the Holy Spirit, there's power in the room. Cada vez que tú recibes al Espíritu Santo, hay poder en esa habitación. So this is what I want to do today.
Así que esto es lo que yo quiero hacer hoy. I want us all to receive the Holy Spirit Yo again. quiero que todos recibamos al Espíritu I Santo aquí. love receiving the Holy Spirit. Yo amo el recibir al Espíritu I Santo. want you to take a deep breath. Yo quiero que tú respires Take a profundamente. deep breath. Toma mucho Breathe aire in the Holy Spirit. y que entre el Espíritu Santo. And then breathe out speaking in tongues. Y ahora exhala y comienza a hablar en lenguas. Father, fill them in the name of Jesus. Padre, llénalos en el nombre de We Jesús. breathe upon them your Spirit. Nosotros soplamos sobre ellos el Espíritu Santo. You have received the Holy Spirit. Reciban al Espíritu Santo. Receive the Holy Spirit. Reciban al Espíritu Santo. Receive the Holy Spirit. Reciban al Now Espíritu begin Santo. speaking in tongues. Begin praying God in tongues. Comienza a alabar a Begin Dios en praying lenguas. words that you don't know. Comienza a hablar en lenguas. Begin declaring the power of God. Comienza a declarar el poder de Dios. Begin talking to God with words that Comienza you don't a understand. hablar con Dios con palabras que tú no comprendes. It's your prayer language. Es tu oración, It's es the tu language lenguaje of the de Spirit. oración. It's what Paul called the angel language. Es lo que Pablo llamaba el Oh, I lenguaje speak with the celestial. tongues of men and angels. Habla It's the lenguas language of the angélicas. Spirit. No son de naturaleza humana, God can son hear dadas what por you el say. Espíritu Santo. He hears what you say. Él escucha lo que tú He hablas. reveals what you're saying. Él entiende lo que tú hablas. Just continue to pray in the Spirit. Continúa orando en el Begin to Espíritu. release if you've never spoken in tongues before. Y si tú nunca has hablado en lenguas, Begin hazlo hoy. praying words that you don't know. Sé desatado para hablar en lenguas. Receiving the Holy Spirit is by faith. Ora en el Espíritu Santo por Just fe. do it by faith. Hazlo por fe You receive by faith. y recíbelo por fe. Thank you, our Father. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I just want to pray. Quiero, Just want to pray a prayer for you. quiero hacer una oración por ti. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you for giving Jesus to us. Gracias por darnos a Jesús, For dying on the cross, Jesus. We're so grateful to you. por morir en la cruz por nosotros. Estamos tan agradecidos We thank you for sending us the Holy Spirit. y te damos gracias por enviar al Espíritu Santo para nosotros. You said you would not leave us alone, Dijiste que no nos dejarías, that you would send us power. que tú nos darías de tu poder. Thank you for the power of the Holy Spirit Gracias por el poder de tu Espíritu Santo that helps us overcome the evil one. que nos ayuda a vencer al maligno. Thank you for the power of the Holy Spirit Gracias por el poder del Espíritu Santo to help us forgive other people. para ayudarnos a perdonar a nuestro prójimo. Thank you for the power of the Holy Spirit Gracias por el poder del Espíritu Santo to help us deliver people and heal them. para ayudar a liberar a personas. We love you so much, Jesus. Te amamos tanto, Jesús. Oh, how we love you. Cuánto te amamos. How great thou art. Cuán grande eres. There's none greater than you. No hay otro mayor que tú. How great thou art. Cuán grande eres. Sandra, let's sing How Great Thou Art. Jesus. Gracias, Jesús.